Metabolismo de los carbohidratos. La digestión enzimática de los carbohidratos inicia en la boca cuando la saliva, que contiene una enzima llamada amilasa salival, se mezcla con los productos del alimento durante la masticación. La amilasa descompone el almidón en disacáridos, monosacáridos, pero pueden quedar polisacáridos ya que el tiempo de masticación es muy poco. El ambiente ácido que hay en el estómago provoca que se inactive la amilasa salival. En el duodeno se encuentran carbohidratos en forma de disacáridos, monosacáridos y hasta polisacáridos. Después, el páncreas libera amilasa pancreática, la cual descompone los polisacáridos en disacáridos y monosacáridos. En el intestino delgado, los disacáridos sacarosa, lactosa y maltosa, por acción de las disacaridasas, se descomponen a los monosacáridos glucosa, fructosa y galactosa. En el enterocito, la glucosa y la galactosa se absorben por transporte activo, es decir, se bombean al interior de la célula junto con el sodio, que después utiliza ATP para su expulsión. La fructosa se absorbe por transporte pasivo. Los nutrientes se transportan por medio de la vena porta hacia el hígado y las demás células del cuerpo. Inmediatamente después de entrar a la célula, la glucosa se fosforila por medio de exoquinasas, los cuales impiden su transporte fuera de la célula. Después, la glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato gracias a la isomerasa. Después, la fosfofructoquinasa 1 cataliza de forma irreversible la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6-bifosfato, la cual se divide en dos moléculas de 3 carbonos, de las cuales solo se utiliza gliceraldehído 3-fosfato para continuar con la reacción. Después sucede una oxidación, 2 fosforilaciones y una hidratación, lo que da como producto fosfonol piruvato, que por medio de una última reacción catalizada por la enzima piruvato quinasa se convierte a piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Además de la glucosa, existen otros azúcares que también son fuentes de energía, como la galactosa, fructosa y manosa. La galactosa se convierte inicialmente en galactosa 1-fosfato por medio de la enzima galactoquinasa y después de varias reacciones llega a convertirse en glucosa 6-fosfato, que es un intermediario de la glucólisis. La manosa entra en la ruta glucolítica como fructosa 6-fosfato. Por último, la fructosa puede entrar en la glucólisis por medio de 2 caminos. En el hígado, por la enzima fructoquinasa se convierte en dihidroxiacetona fosfato, y en el músculo y tejido adiposo se convierte a fructosa 6-fosfato, reacción catalizada por la enzima exoquinasa. Tras su transporte a la matriz mitocondrial, el piruvato se convierte en acetil coenzima A por medio de una descarboxilación oxidativa, en un conjunto de reacciones catalizadas por las actividades enzimáticas del complejo piruvato deshidrogenasa. El ciclo de Krebs comienza con la condensación de acetil coenzima A con el oxalacetato para formar citrato por la enzima citrato sintasa. Esta se isomeriza para formar isocitrato, al que le ocurre una oxidación por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa para expulsar NADH más H y CO2. El producto de esta reacción es alfa-cetoglutarato, el cual, a través de un complejo enzimático por una descarboxilación oxidativa, da succinil coenzima A. Después, por medio de 2 oxidaciones y una hidratación, se forma oxalacetato, y así vuelve a iniciar el ciclo. La cadena de transporte electrónico está formada por un conjunto de proteínas transportadoras de electrones situados en la membrana interna de la mitocondria. El complejo 1 cataliza la transferencia de electrones del NADH a la ubiquinona. El complejo 2 participa en la transferencia de electrones desde el succinato a la ubiquinona. El complejo 3 transfiere los electrones desde la coenzima Q reducida
hasta el citocromo C y el complejo 4, el cual cataliza la reducción de 4 electrones de oxígeno para formar agua. Fosforilación oxidativa requiere de la enzima ATP sintasa y es el proceso por el cual la energía de la cadena de transporte electrónico se conserva haciendo fluir los protones a través de la enzima, lo que provoca la fosforilación del ADP para dar ATP. La gluconeogénesis, que ocurre en el citoplasma, tiene como objetivo formar glucosa a partir de nuevos sustratos que son alanina, glicerol y lactato. La alanina se convierte en piruvato por medio de una transaminación. El piruvato requiere de 2 enzimas para convertirse en fosfonolpiruvato. Las reacciones que le siguen son iguales en la glucólisis, hasta la formación de fructosa 1,6-bifosfatasa, la cual, por medio de una hidratación y una isomerización, se convierte en glucosa. El lactato, por una oxidación, se convierte en piruvato, y este sigue el mismo camino hasta la formación de glucosa. Y por último, el glicerol, en una fosforilación, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, y este en hidroxiacetona fosfato, quien sigue el mismo camino hasta llegar a glucosa. La formación de glucógeno empieza después de la comida, cuando las concentraciones de glucosa en sangre son altas. Tras la fosforilación y mutación de la glucosa, viene la formación de un enlace glucosídico UDP-glucosa, y a partir de esta se puede formar glucógeno, gracias a 2 enzimas. La primera es la glucógeno sintasa, que cataliza la unión de UDP-glucosa a los extremos no reductores del glucógeno. Y la segunda es la enzima ramificante, la cual crea las ramificaciones de la molécula. El glucógeno se degrada cuando las concentraciones de glucosa en sangre son bajas. Todo empieza cuando la enzima glucógeno fosforilasa rompe los enlaces del glucógeno mediante un grupo fosfato, lo que da como resultado glucosa 1-fosfato, hasta llegar a 4 residuos de glucosa de un punto de ramificación. Después, la enzima desramificante transfiere 3 de esos residuos a un extremo no reductor cercano y libera a la glucosa. Las acciones repetidas de ambas enzimas conducen a la degradación total del glucógeno. Esta es otra ruta de oxidación de la glucosa donde no se genera ATP. Se produce en el citoplasma en 2 fases, la oxidativa y la no oxidativa. En la fase oxidativa, la conversión de glucosa 6-fosfato en ribulosa 5-fosfato va acompañada por la producción de 2 moléculas de NADPH. En la fase no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato puede dar varios intermediarios importantes, como ribosa 5-fosfato, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, en varias reacciones de isomerización y condensación.